Creed en sus profetas. Sábado 31 de agosto 2024, Marcos 4. Parábola del sembrador. Otra vez comenzó a enseñar junto al mar, y se reunió ante él una multitud muy grande, de manera que él entró en una barca mar adentro y se sentó allí, y toda la multitud estaba en la playa frente al mar, y les enseñaba muchas cosas en parábolas. Les decía en su enseñanza: Oigan, he aquí un sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, aconteció que parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la devoraron. Otra parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y enseguida brotó porque la tierra no era profunda. Y cuando salió el sol se quemó, y porque no tenía raíces se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Y otras semillas cayeron en buena tierra, y creciendo y aumentando dieron fruto, y llevaban fruto a 30, 60 y 100 por uno. Y decía: El que tiene oídos para oír, oiga. La parábola del sembrador explicada. Cuando estuvo solo, los que estaban alrededor de él junto con los 12 le preguntaban en cuanto a las parábolas. Y él les decía: A ustedes se les ha dado el misterio del reino de Dios, pero para los que están afuera, todas las cosas están en parábolas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, de modo que no se conviertan y les sea perdonado. Luego les dijo: ¿No comprenden esta parábola? ¿Cómo pues entenderán todas las parábolas? El sembrador siembra la palabra. Primero están estos que caen junto al camino donde se siembra la palabra, y cuando la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que había sido sembrada en ellos. También los que son sembrados en pedregales son aquellos que cuando oyen la palabra, enseguida la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de poca duración. Entonces, cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, enseguida tropiezan. Y otros son los que son sembrados entre espinos. Ellos son los que oyen la palabra, pero las preocupaciones de este mundo, el engaño de las riquezas y la codicia de otras cosas se entrometen y ahogan la palabra, y queda sin fruto. Y aquellos que fueron sembrados en buena tierra son los que oyen la palabra, la reciben y producen fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Parábolas, la lámpara y la medida. También les dijo: ¿Acaso se trae una lámpara para que sea puesta debajo de un cajón o debajo de la cama? ¿No es para que sea puesta sobre el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni nada escondido, sino para que salga en claro. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también: Consideren lo que oyen, con la medida con que miden ustedes serán medidos y les será añadido, porque al que tiene le será dado, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Parábola del crecimiento de la semilla. También decía: Así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de día, y la semilla brota, y crece sin que él sepa cómo, porque de por sí la tierra da fruto. Primero el tallito, luego las espigas, y después el grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto se ha producido, enseguida él mete la hoz porque la siega ha llegado. Parábola del grano de mostaza. También decía: ¿A qué haremos semejante el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo compararemos? Es como un grano de mostaza que cuando es sembrado en la tierra es la más pequeña de todas las semillas de la tierra, pero una vez sembrado crece y se convierte en la más grande de todas las hortalizas, y echa ramas muy grandes, de modo que las aves del cielo pueden anidar bajo su sombra. Con muchas parábolas semejantes les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. No les hablaba sin parábolas, pero en privado les explicaba todo a sus discípulos. Jesús calma la tempestad. Aquel día, al anochecer, les dijo: Pasemos al otro lado. Y después de despedir a la multitud, lo recibieron tal como estaba en la barca, y había otras barcas con él. Entonces se levantó una gran tempestad de viento que arrojaba las olas a la barca, de modo que la barca ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre el cabezal, pero lo despertaron diciendo: Maestro, ¿no te importa que perecemos? Y despertándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y el viento cesó y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿Por qué están asustados? ¿Todavía no tienen fe? Ellos temieron con gran temor, y se decía el uno al otro: Entonces, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? El deseado de todas las gentes. Capítulo 58. Lázaro, ven fuera. Cuando el Señor está por hacer una obra, Satanás induce a alguno a objetar. Quitad la piedra, dijo Cristo.
En cuanto sea posible, preparad el camino para mi obra. Pero la naturaleza positiva y ambiciosa de Marta se manifestó. Ella no quería que el cuerpo ya en descomposición fuese expuesto a las miradas. El corazón humano es tardo para comprender las palabras de Cristo, y la fe de Marta no había asimilado el verdadero significado de su promesa. Cristo reprendió a Marta, pero sus palabras fueron pronunciadas con la mayor amabilidad. ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? ¿Por qué habríais de dudar de mi poder? ¿Por qué razonar contrariamente a mis requerimientos? Tenéis mi palabra. Si queréis creer, veréis la gloria de Dios. Las imposibilidades naturales no pueden impedir la obra del Omnipotente. El escepticismo y la incredulidad no son humildad. La creencia implícita en la palabra de Cristo es verdadera humildad, verdadera entrega propia. Quitad la piedra. Cristo podría haber ordenado a la piedra que se apartase y habría obedecido a su voz. Podría haber ordenado a los ángeles que estaban a su lado que la sacasen. A su orden, manos invisibles habrían removido la piedra, pero había de ser sacada por manos humanas. Así Cristo quería mostrar que la humanidad ha de cooperar con la divinidad. No se pide al poder divino que haga lo que el poder humano puede hacer. Dios no hace a un lado la ayuda del hombre, le fortalece y coopera con él mientras emplea las facultades y capacidades que se le dan. La orden se cumplió, la piedra fue puesta a un lado, todo fue hecho abierta y deliberadamente. Se dio a todos oportunidad de ver que no había engaño. Allí estaba el cuerpo de Lázaro en su tumba rocosa, frío y silencioso en la muerte. Los clamores de los plañidores se acallaban. Sorprendida y expectante, la congregación está alrededor del sepulcro esperando lo que ha de seguir. Sereno, Cristo está de pie delante de la tumba. Una solemnidad sagrada descansa sobre todos los presentes. Cristo se acerca aún más al sepulcro y alzando los ojos al cielo dice: Padre, gracias te doy que me has oído. No mucho tiempo antes de esto los enemigos de Cristo le habían acusado de blasfemia y habían recogido piedras para arrojárselas porque aseveraba ser hijo de Dios. Le acusaron de realizar milagros por el poder de Satanás, pero aquí Cristo llama a Dios su Padre y con perfecta confianza declara que es hijo de Dios. En todo lo que hacía, Cristo cooperaba con su Padre. Siempre se esmeraba por hacer evidente que no realizaba su obra independientemente. Era por la fe y la oración como hacía sus milagros. Cristo deseaba que todos conociesen su relación con su Padre. Padre, dijo, gracias te doy que me has oído, que yo sabía que siempre me oyes, mas por causa de la compañía que está alrededor, lo dije, para que crean que tú me has enviado. En esta ocasión los discípulos y la gente iban a recibir la evidencia más convincente de la relación que existía entre Cristo y Dios. Se les había de demostrar que el aserto de Cristo no era una mentira. Y habiendo dicho estas cosas, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Su voz clara y penetrante entra en los oídos del muerto. La divinidad fulgura a través de la humanidad. En su rostro iluminado por la gloria de Dios, la gente ve la seguridad de su poder. Cada ojo está fijo en la entrada de la cueva. Cada oído está atento al menor sonido. Con interés intenso y doloroso, aguardan todos la prueba de la divinidad de Cristo. La evidencia que ha de comprobar su aserto de que es hijo de Dios o extinguir esa esperanza para siempre. Hay agitación en la tumba silenciosa y el que estaba muerto se pone de pie a la puerta del sepulcro. Sus movimientos son trabados por el sudario en que fuera puesto, y Cristo dice a los espectadores asombrados: desatadle y dejadle ir. Vuelve a serles demostrado que el obrero humano ha de cooperar con Dios. La humanidad ha de trabajar por la humanidad. Lázaro queda libre y está de pie ante la congregación, no demacrado por la enfermedad, ni con miembros débiles y temblorosos, sino como un hombre en la flor de la vida, provisto de una noble virilidad. Sus ojos brillan de inteligencia y de amor por su Salvador. Se arroja a los pies de Jesús para adorarle. Los espectadores quedan al principio mudos de asombro. Luego sigue una inefable escena de regocijo y agradecimiento. Las hermanas reciben a su hermano vuelto a la vida como el don de Dios, y con lágrimas de gozo expresan en forma entrecortada su agradecimiento al Salvador. Y mientras el hermano, las hermanas y los amigos se regocijan en esta reunión, Jesús se retira de la escena. Cuando buscan al dador de la vida, no le pueden hallar.